de Marte cayendo un salto y para por rueda, en una canción de aroma y color por la chumacera. Van abriendo, van abriendo flores de panela. Con esta información clara, damos paso a nuestro primer panelista, al doctor Brian Salinas Malavé. Brian es abogado de la Universidad Nacional, es especialista en Derecho Privado Económico, investigador y actual coordinador del Grupo Prometer. Brian nos pondrá sobre la mesa una contextualización de este conflicto jurídico y de esta problemática. Así que, sin más, bienvenido Brian y adelante con su presentación. Flores de panela. ¿Sí la están viendo todos? Sí, se ve. Perfecto. Mi presentación se llama Requisitos de patentabilidad y solicitud de patente de procesamiento de la caña de azúcar. Bueno, entonces vamos a dividir esta charla en dos sesiones. Pues, en primer lugar, pues explicar, grosso modo, para contextualizar a los estudiantes de Derecho, pues quienes no, o a los invitados que no, pues que tienen poco o escaso conocimiento en la materia, pues un poco sobre lo que, sobre el campo que estamos manejando. Y en segundo lugar, se va a explicar como tal, pues, la situación puntual, ¿sí?, jurídica desde el punto de vista técnico-jurídico, sobre la reivindicación que el inventor pretende hacer valer en este caso particular. Entonces, sin más preámbulo, pues nos encontramos aquí frente a la prerrogativa del derecho de patentes, que no es nada más ni menos que un derecho de exclusividad sobre una invención, pues que tenga tres características fundamentales: nivel inventivo, novedad y susceptibilidad de aplicación industrial, tal cual como lo dice la decisión 486, que vale la pena recordar, es nuestro régimen común de propiedad industrial, ¿sí?, la cual en este momento suspende nuestra ley en la materia, pues, que es el Código de Comercio. Dice: los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sí, pues obviamente yo a mis estudiantes trato de explicar la patente como una especie de contrato social por medio del cual el Estado, ¿sí?, le concede una invención a través de una prerrogativa, otorgando el término de exclusividad, ¿sí? Y esa función social va encaminada a que después de que ocurra ese término de patentabilidad, pues pasa a ser de dominio público. Eso es muy importante porque, pues, lo que yo le digo al inventor como Estado le solicito es que me muestre en conjunto toda su invención, ¿sí? Pues obviamente, pues, él la divulga con el fin de que sea protegida luego de un riguroso examen, como lo veremos más adelante. Bueno, los requisitos de patentabilidad yo los resumo en 4. Pues los 3 que acabamos de ver: novedad, nivel, altura inventiva, aplicación industrial y, pues, obviamente estar por fuera de los campos excluidos de patentabilidad, ¿sí? Esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? De la novedad, el artículo 16 de la decisión 486 nos dice: una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público
por una descripción escrita o oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En esta última parte, pues, la prioridad reconocida, ¿sí?, es como lo vamos a ver ahorita en la práctica, es un ejemplo, cuando la patente, cuando se pretende reivindicar una patente que se encuentra en otro país, en otra jurisdicción. Entonces, pues, hay varias formas de hacerlo. Pues, cuando vayamos al caso, pues lo vamos a explicar, ¿sí? En este caso particular es a través del PCT. Siguiente requisito: nivel o altura inventiva. Se considera que la invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, ¿sí? Entonces, pues digamos que en este requisito se requiere, pues, un nivel de experticia más que en el anterior, porque pues digamos que en el anterior lo que se observa es que como tal no esté contemplada o no haya sido visible, ¿sí? En este segundo requisito nos vamos a la palabra obviedad, pero ¿quién determina si es obvia o no? Pues obviamente la persona versada en ese campo de la técnica, ¿no? Pues es bonito ver cómo en este campo de la propiedad intelectual aquí interactúan varios saberes, ¿no? Pues, es decir, uno cuando radica, o uno como apoderado, cuando radica una solicitud de patente, pues necesita de ese conocimiento específico, necesita trabajar en equipo del sector del conocimiento, pues de trabajar con alguien en ese campo del conocimiento científico. Es decir, no solamente es el abogado que hace el acompañamiento, sino necesariamente esa persona del oficio normalmente versada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque, pues, es decir, esto es lo que abarca la complejidad del estudio de la propiedad industrial y, pues, específicamente en el estudio de las patentes, ¿sí? El tercer elemento o requisito, según el artículo 19 de la decisión 486, pues, lo leo: cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entiéndase en la industria referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Esto es muy importante porque, pues, el derecho de exclusividad tiene un objetivo muy claro, ¿sí? Y ese objetivo, pues, es una utilidad. ¿Una utilidad en qué? Pues en la susceptibilidad de producción y en ese uso. Tan es así, pues obviamente, generalmente, pues este requisito pues es el más fácil de cumplir, pero pues tan es así que cuando no lo estoy cumpliendo, cuando no estoy utilizando ese requisito y una patente me es reconocida, ¿sí? Yo después, pues yo como interesado, como empresario interesado, al ver que un titular no está explotando su patente, puedo solicitar una licencia obligatoria, ¿sí? Eso es uno de los requisitos para una licencia obligatoria. Entonces, pues, es importante su estudio, pues, y estar muy pendiente cuando vayamos a evaluar un caso, pues, una situación particular, ¿sí? Ahora bien, seguimos con las exclusiones de patentabilidad, ¿sí? Este es el listado. El artículo 15 de la decisión 486 numera, grosso modo, las invenciones que no son patentables, o perdón, lo que no se considera invención, ¿sí? Luego continuamos con el artículo 20, que nos dice cuáles invenciones no son patentables. Entonces, pues este es un listado importante, pues que toca, con todo respeto lo leo. En primer lugar, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. En segundo lugar,
el todo en parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma, germoplasma de cualquier ser vivo natural, las obras literarias, artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor. Pues este es, en aspectos de propiedad intelectual, pues esto es lo básico, esta es la exclusión entre los dos, entre el derecho de autor y la propiedad industrial. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales, los programas de ordenadores y el soporte lógico como tales. ¿Sí? Y aquí hay que tener cierta importancia porque se habla de la no patentabilidad o no considerar invención los programas como tales. ¿Sí? Muy distinto es hablar la posibilidad de patentar un programa implementado, un procedimiento industrial o una patente implementada por ordenador, ¿sí? Pues eso se puede hacer. Y por último, las formas de presentar la información, ¿sí? Pues obviamente no son patentables, pues igual que en el derecho de autor. Bueno, tampoco son susceptibles de protección. Ahora bien, pasamos a las exclusiones de patentabilidad como tal, que son 4. Primero, las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. Ojo con esto. A estos efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación. B. Las invenciones cuya explotación comercial en el país miembro, ¿sí?, en el contexto de la comunidad andina respectivo, deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, ¿sí?, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o a la vida de las personas o de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente solo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación. Eso quiere decir que este ordenamiento o esa potestad o esa exclusión, pues, tanto la A como la B van más allá. ¿Listo? La exclusión de patentabilidad, las últimas 2 exclusiones de patentabilidad, pues, que se encuentran también coinciden con los literales A y B del artículo 27 de los ATI, ¿sí?, acuerdos de propiedad intelectual relativos al comercio, ¿sí?, del año 94, nos dicen, pues, las plantas, los animales y los procedimientos esenciales biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos biológicos o microbiológicos, ¿no? De pronto para este caso se puede estar en ese campo de los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano, animal, así como los métodos diagnósticos aplicados a los seres humanos o a animales. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vale la pena resaltar que el APIC es que el APIC fue previo a la decisión 486 y pues nuestro ordenamiento en los 90 se acomodó y se acomodan los requerimientos del APIC y la respuesta fue la 486 de la cual pues vamos a celebrar 20 años de la misma. ¿Listo? Ahora bien, el caso que nos convoca. Como pueden ver en pantalla, este es el número el número de solicitud, ¿no?, o de referencia de la solicitud, ¿sí?, y pues se tiene que es un PST. Un PST pues proveniente de los Estados Unidos de América. Sí, hay que aclarar que esta ya es una patente concedida y sencillamente se está presentando una fase nacional, ¿sí?, de acuerdo al convenio, de acuerdo al tratado. A los inventores les es concedido un término más o menos entre 30 y 31 meses para solicitar la reivindicación
de esa misma, la reivindicación en los demás países del tratado, en los que esté el tratado, en los que tenga vigencia el tratado, para que le reconozcan su derecho y pues, le sea concedida una patente. Entonces, pues digamos que ahí hay un interés legítimo, procedimentalmente se está haciendo, y el título de la invención acá de procedimiento, ¿sí? Se llama Método para procesar la caña de azúcar en bruto, maximizando la preservación de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en jugo de caña de azúcar. Hasta el momento lo único que sé, que he leído, la preservación de policosanoles acá es importante porque el inventor lo que busca es preservar ese químico que tiene la caña de azúcar, preservarlo para producir una bebida y supuestamente rica en policosanoles, cuya utilidad al parecer es controlar los niveles de colesterol. Entonces, pues ahí esa es como la utilidad, ¿sí? En virtud del PCT, ¿sí? Estos son los países en los que se está protegido o pretendiendo la protección. Pues obviamente inició en Estados Unidos, ¿sí? Se hizo la respectiva solicitud y el trámite en Australia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y los países de la Unión Europea, ¿sí? Pues ya en este momento pues ya pasó el término, ya se causó el término que establece el PCT, recuerden, 30-31 meses a partir de la concesión de la patente en el país de origen. Bueno, listo. Ahora bien, ¿cómo llega a Colombia? ¿Sí? Estamos hablando de dos prioridades, ¿sí? La primera prioridad, ¿sí? US, ¿sí? Estados Unidos, 803-037 del 3 de noviembre de 2017, ¿sí? Pero resulta que por particularidades del trámite en los Estados Unidos de América, ellos pueden tener un término para reformar la patente, ¿sí? Eso es lo mismo que en procesal civil cuando tenemos cuando como apoderados tenemos la posibilidad de reformar la demanda, ¿sí? Más o menos algo así. Entonces, la reformaron, ¿sí? Reformaron la solicitud en Estados Unidos, ¿sí? Eso se puede hacer allá el 17 de octubre de 2018, ¿sí? Una vez obtengo la patente, ¿sí? Pues allá también la fecha de prioridad se da con el radicado de la patente y se comienza a contar el término de protección a partir de ese radicado. Estoy hablando de Estados Unidos. Eso es muy importante que lo comprendamos porque pues de esto lo que voy a decir, vamos a concluir eventualmente cuál sería el término de protección de esta patente si la llegaran a aprobar, si la llegaran a conceder, perdón. ¿Sí? Esta es la patente en Estados Unidos. Una vez se concede, pues hay un término de 31 meses para hacer valer esas reivindicaciones, pues para presentar las solicitudes e invocar ese derecho de prioridad. En Colombia esos 18 dentro de ese término pues está el PCT, son los 31 meses y para que el inventor pueda ir a los demás países tiene que pagar una tasa en la OMPI haciendo valer su intención. ¿Sí? Ese procedimiento se realizó, esa publicación se realizó el 31 de octubre de 2018, ¿sí? A través del PCT/US 2018/058537. Esto es muy importante porque a partir de ahí es la fecha de prioridad
para los demás países. Verbigracia, ¿sí? Hablamos de la fase nacional de Colombia. A partir de esa fecha, una vez concedan la patente, si la llegaren a conceder, la fecha de inicio es el 31 de octubre de 2018, ¿sí? ¿Para qué sirve la fecha de prioridad? La fecha de arriba, para efectos prácticos, sirve para determinar el proceso de evaluación del examen de fondo de la patente, en donde se tiene que observar toda la documentación previo al 3 de noviembre de 2017 sobre las reivindicaciones que se pretenden sean reconocidas, ¿sí? Entonces, ahora bien, pasamos a nuestra fase nacional, que comenzó el 8 de abril de 2020 y le fue asignado el consecutivo NC de nueva creación 2020/004285. Bueno, ¿qué se pretende proteger? Esto es muy importante, pues ahí está, esto es un documento, todo esto es información de público conocimiento, ¿sí? Que está en la base de datos de la SUPER en el sistema CIPI. ¿Listo? Entonces, en el documento de reivindicaciones lo que pretenden que se proteja es un método para procesar cañas de caña de azúcar, ¿sí? Ahí se pone, pues entiéndase simplemente caña de azúcar, ¿sí? Me corregirán los expertos, que comprende las siguientes etapas. Primera, triturar las cañas e introducirlas en una serie de molinos de rodillos mecánicos. Así está redactado. Eso será algo que haga el mismo efecto del trapiche, según la forma de preparación tradicional del jugo de caña. Extraer el jugo, se introduce un tensoactivo en los rodillos. Entonces, pues obviamente el tensoactivo, pues según entiendo, es una sustancia por medio de la cual facilita la expulsión de determinadas grasas o propiedades de lo que se pretende extraer, ¿sí? De la caña como tal. ¿Listo? Tercero, filtrar el jugo. Cuarto, estabilizar pH entre 7.2 y 7.6 con hidróxido de calcio. Sexto, fluctuar el jugo con una mezcla de agua y producto floculado. Y concentrar el jugo mediante una evaporación a temperatura inferior a los 90 grados centígrados, porque según se dice, los policosanoles viven por debajo de los 90 grados centígrados. Características opcionales, es decir, esto es una descripción opcional que pues es potestativo si se protege, si entra dentro del campo de patentabilidad o no. Eso solamente lo puede ver un experto, ¿sí? Que las cañas sean cosechadas manualmente. Producto con 18 a 28 grados Brix. Esos grados Brix, según entiendo, es la concentración de azúcar por cada 100 mililitros de agua. Entonces, pues obviamente entre más alta, pues más dulce. Y pues obedece a una finalidad distinta, una finalidad química. Concentración de hasta 60 grados Brix, concentración de hasta 70 y 80 grados Brix. Vemos cómo insisten en esa parte. ¿El floculado es natural o artificial? ¿Sí? Todo esto está en el capítulo reivindicatorio. Etapa adicional de inversión, ajustando pH con ácido cítrico y o ácido fosfórico. La inversión se puede realizar a pH entre 4.4 y 4.8, una temperatura entre 50 y 60 grados centígrados. ¿Sí? Para producir productos como, ojo que no se está pretendiendo el producto, sino pues es el procedimiento únicamente para producir productos como bebida no concentrada, producto semiconcentrado, como aditivo, edulcorante, nutracéutico. Entonces, pues bueno, ahí requerimos obviamente del apoyo de químicos o de ingenieros químicos para lograr
dar una respuesta pues de altura científica al asunto y a lo que ellos pretenden. Bueno, ahora bien, como terceros interesados, ¿sí? ¿Cómo se puede tramitar, cómo se puede participar en el trámite de la patente? Aquí están arriba todas las fases de la patente y la respuesta puntual a la pregunta es mediante las oposiciones en primer lugar y en segundo lugar el recurso, ¿sí? Pero pues obviamente vamos a hacer un pequeño recuento o recorderis para ubicar más al público. Listo. Todo inicia con la solicitud de la patente. Pues aquí, pues, como vimos, la solicitud se radicó este año en Colombia, cumpliendo con el término. Se realiza un examen de forma como tal, en donde, pues, según el listado que está en la decisión 486, se mira que se cumpla con toda la documentación completa previo a la publicación. Una vez se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se presume que es de público conocimiento el trámite de la inversión, puede entrar a oponerse cualquier interesado dentro de un límite de tiempo de 60 días. Pues obviamente pagan, pues aquí en Colombia se paga una tasa para radicar la oposición, pues hay acuerdos o desacuerdos frente a ese pago, pero pues en Colombia el trámite es así. Una vez se surta la oposición, ¿sí? Se redacta la oposición, se cumple el término, se presente, se le da un traslado al solicitante. Una vez el solicitante pues manifieste su opinión, dé a conocer su opinión, ¿sí? Se entra a examen de fondo, ¿sí? Producto del examen de fondo hay una decisión, ¿sí? ¿Quiénes pueden, los terceros, si la decisión es adversa a los intereses, o sea, se patentó, ¿sí? Se puede interponer un recurso de reposición únicamente, pero quienes tienen legitimidad en ese recurso, solamente quien se opuso, ¿sí? Entonces, para este caso particular, ya el término para presentar oposiciones ya pasó, y pues sigue ya el trámite como tal. En este momento pues tengo entendido que hay unas ampliaciones para las oposiciones, pues para sustentar esas oposiciones, que pues, se está a la espera de eso en ese trámite puntual, ¿sí? Vale la pena aclarar que uno recurre cuando es parte en el proceso, si no, no recurre. ¿Listo? El objeto de la oposición. Las oposiciones que tienen como objeto, pues que dentro del plazo de 60 días a la fecha de publicación, que tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente otorgará por una sola vez un plazo adicional de 60 días para sustentar esa oposición. Estamos dentro de ese plazo adicional, pues para quienes solicitaron ese término. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Bueno, ¿cuáles son las oposiciones? La Federación Nacional de Productores de Panela, FEDEPANELA, el señor José Vicente Camacho Vanegas, la Asociación Colombiana de Paneleros, sigla Copaneleros, y nuestro invitado, el señor Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, ¿sí? Estas dos oposiciones tienen un término, pues según la solicitud de ampliación, pues hasta el 21 de octubre de 2020 tienen ese término como para terminar de sustentarla. Bueno, ¿cómo se puede desvirtuar la patentabilidad? ¿Sí? Esencialmente atacando la novedad y el nivel o la altura inventiva, ¿sí? Ojo con esto. Demostrando que antes del 3 de noviembre de 2017, ¿sí?, esas reivindicaciones no cumplen con esos dos requisitos. Y pues obviamente
obviamente es importante resaltar eso porque pues hay que, es decir, pues como sugerencia personal hay que sustentar, pues se hace la invitación a sustentar un poco más para darle la línea al evaluador de patente para darle luces al evaluador de patente sobre el caso particular. Bueno, esta es mi intervención, les agradezco mucho, pues espero haya servido haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, profesor Brian. Muchas gracias, Brian, por tu intervención. Damos paso ahora a nuestro segundo invitado, el señor Óscar Gutiérrez Reyes. Él es director de Dignidad Agropecuaria y es un hombre que ha dedicado su vida a la defensa del agro colombiano. Agradecemos y resaltamos su presencia que nutre este espacio de reflexión. Y bueno, le queremos recordar que cuenta con un espacio de 20 minutos para la realización de su ponencia. Entonces, adelante con su intervención. Flores de panela. Bueno, un cordial saludo a todos quienes están participando de este evento. Un agradecimiento nuevamente al profesor Martín Uribe Arbeláez y al equipo de colaboradores que hicieron posible la realización del mismo. Como ya está dicho, yo soy Óscar Gutiérrez, soy director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana. No sé por cuál razón, desafortunadamente, no aparece en la oposición, sino el nombre mío, pero realmente la oposición está presentada a nombre de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que tiene un interés legítimo, porque en nuestra organización existen no uno, sino muchísimos, ¿cierto?, productores paneleros, no solo de la olla del río Suárez, sino también del resto de zonas paneleras importantes de Colombia, tanto en Cundinamarca, como esta que queda en Boyacá, Santander, como las zonas paneleras de Nariño, también las zonas paneleras de Caldas, de Antioquia. Bueno, y hay panela en 28 departamentos del país. Y una vez aclarado y explicado muy bien en qué consiste, ¿cierto?, lo que el señor Jorge Enrique González Ulloa quiere patentar, que es un método para hacer un producto que conserve los policosanoles a partir de los jugos de caña, debo yo explicar solamente 2 o 3 cosas y darles a ustedes una visión que tiene un interés académico por un lado, pero que tiene también un interés desde el punto de vista de quiénes terminarían siendo afectados o cuál es la situación general, tanto socioeconómica de la panela y del azúcar, ya que eso hace parte de un solo sector, digamos, ¿cierto?, que es la industria del dulce, y mirar también la posibilidad, si el tiempo me alcanza y espero que me alcance, de hacer 2 o 3 consideraciones, ¿cierto?, que me parecen a mí importantes desde el punto de vista de la tradición, la cultura, los usos, las costumbres, las calidades, ¿cierto?, de ese alimento que se llama panela. Creo que vale la pena aclarar un solo punto. Policosanoles. ¿Qué son policosanoles? Policosanoles son unos alcoholes que los encontramos en la naturaleza, en la caña de azúcar, también en el trigo los podemos encontrar, en la miel de las abejas también está presente y en algunas otras plantas. Es un universo de unos 34 o 36 alcoholes que tienen algunos de ellos propiedades nutricéuticas. ¿Qué quiere decir nutricéuticas? Que tienen la posibilidad de nutrir, y céutico quiere decir de curar, de prevenir. Entonces, esos policosanoles que están de manera natural en la caña de azúcar, que son descubiertos por investigadores
cubanos, ustedes saben, ¿cierto?, de la importancia de la producción azucarera en Cuba, sus zafras de 10 millones de toneladas, etcétera. Allá los descubrieron en 1953. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que en determinadas cantidades pueden ayudar a hacer unas labores preventivas en coágulos de la sangre. En ese sentido, entonces, ayudan, ¿cierto?, al corazón. Pueden tener también algunas calidades de prevención y de eliminación de colesterol malo, y también pueden, dicen, ¿cierto?, que puede ser posible también atacar las enfermedades propias de la misma azúcar. Bueno, los cubanos no solamente las descubrieron, sino que las desarrollaron. Incluso hoy en la farmacéutica cubana uno puede encontrar ciertas medicinas con policosanoles para estos efectos que acabo de señalar. Esa es la única diferencia que expresa el patentador frente a lo que es hacer panela. Que él dice que lo que él va a hacer no es panela porque conserva los policosanoles. O sea que está afirmando, a contrario sensu, que los paneleros colombianos hacen una panela que no conserva los policosanoles. Y lo hace sobre la base de decir que es que el método que él quiere patentar y que ha inventado, y por eso habla, ¿cierto?, de patente, porque si fuera simplemente un descubrimiento no podría hablar de patente, lo radica o lo basa en que tiene un pH de manejo superior y tiene también a su vez una cocción de los jugos de la caña inferior a como normalmente, ¿cierto?, cocinan los paneleros colombianos, ¿cierto?, el jugo de la caña para dar lo que llamamos punto, o lo que se llama punto, que permita hacer el proceso de solidificación y sacar la panela. Pero resulta que todo ese racionamiento que hace el doctor González, que es un gran accionista de la empresa Ingenio Río Paila Castilla, es uno de los más importantes grupos azucareros. Bueno, ellos hacen no solamente azúcar, sino que también hacen etanol, que es otro derivado de la caña, que es una planta prodigiosa, y también, ¿cierto?, usan el bagazo de la caña para generar electricidad. O sea que ellos están en esos tres negocios. Ese doctor, que es gran accionista de ellos, miembro principal de su junta directiva, entonces pretende decir que él no va a hacer azúcar y que tampoco va a hacer panela, sino que lo que él va a hacer es un nuevo producto, y le pone nombre. Dice que se llama Polysugar o Polycane, ¿cierto?, en la última denominación que le dio, ¿cierto?, al producto que terminará saliendo del método, porque él no va a patentar, ¿cierto?, un producto como tal, sino que va a patentar un método para llegar a ese producto. ¿Dónde está el grave problema? Es que resulta que los paneleros colombianos, no todos, pero una parte importante de ellos, hacen desde hace algunos años, bastantes ya, lo mismo que él está diciendo que acaba de inventar. Y lo hacen conservando incluso más policosanoles que los policosanoles, ¿cierto?, a los que hace referencia el doctor González Ulloa. ¿Cómo lo probamos? A través de las muestras de análisis químicos de la panela que producen esos paneleros. En concreto, un trapiche que tiene relativa modernidad en el departamento de Boyacá, en la hoya del río Suárez, en límites de Boyacá, Santander, se llama Macariza, produce exactamente esa panela granulada, que se puede producir granulada, conservando los policosanoles, y lo hace desde hace varios años. También hay otras compañías que producen panela en trapiches modernos,
en el Valle Geográfico del Río Cauca, que también igualmente, ¿cierto?, conservan esos policosanoles. Y estamos en procesos de investigación y de análisis de muestras que nos permitan probar que también hay otros trapiches, ¿cierto?, en Colombia que igualmente producen la panela conservando esos policosanoles. Muy bien, entonces el debate, ¿cuál es? El debate es probar nosotros, a través de la oposición a las reivindicaciones que presenta el doctor González Ulloa, que lo que él pretende patentar no es patentable porque no hay novedad, porque no hay nivel inventivo alto y porque tampoco tiene una nueva aplicación industrial o una aplicación industrial, ¿cierto?, que sea diferente a la aplicación industrial que hoy se hace en los trapiches, ¿cierto?, paneleros de Colombia. Ese es el pleito técnico. Pero resulta que el pleito no es solamente un pleito técnico. Es que en Colombia, bueno, un poco la caña de azúcar no es originaria de América, la caña de azúcar es originaria de las islas del Pacífico, de Sumatra, Borneo, etcétera. Después de una serie de procesos durante siglos terminó llegando a Persia, ¿cierto? De ahí Alejandro Magno, pues la regó, la hizo sembrar, ¿cierto? Etcétera. En procesos posteriores, ¿cierto?, que tuvieron que ver pues con todos los temas de la colonización de pueblos o las guerras santas, en fin, terminó llegando a la península española y finalmente la trajeron a América los españoles, la trajeron no solamente a Colombia, sino que la regaron, ¿cierto?, por toda la América tropical. La hay entonces caña de azúcar en todas las islas de las Antillas, mayores y menores, la hay también en Centroamérica, y panela existe, el mismo producto químicamente, ¿cierto?, existe en la India, existe en Pakistán, existe en México, en otros países de Centroamérica, en Colombia, en el Ecuador, también en el Brasil, con diversos nombres, pero finalmente es lo mismo. No existe un mercado panelero mundial, o sea, no es un commodity como puede ser el café, el cacao o el té, o como puede ser, ¿cierto?, el trigo o el maíz, etcétera. No existe un mercado de esa naturaleza, pero sí existe el mercado del azúcar. Entonces, primero hubo panela y después hubo azúcar. ¿Cuándo vino a presentarse producción azucarera? A comienzos del siglo pasado. El azúcar es un invento relativamente joven, un endulzante, porque realmente el azúcar no es un alimento, sino que es un endulzante. La panela, por el contrario, es un alimento. La panela tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene fósforo, tiene calcio, tiene policosanoles, ¿cierto?, cuando se conservan, obviamente, porque también se pueden eliminar si se hace, ¿cierto?, el proceso de hervir el jugo de la caña más allá de 90 grados centígrados, más o menos, ¿cierto? Él habla de no hervirla a más de 85, bueno, hay quienes la hierven a 80, ¿cierto?, y conservan todas las propiedades y alcanzan los puntos de equilibrio, digamos, ¿cierto?, químico, para poder volverla, pues, líquida, que es simplemente miel, que ustedes pueden comprar, miel de panela, ¿sí?, o hacerla a través de procesos de granulación o sólida. Bueno, ese proceso, que fue un proceso muy complejo, de que apareciera azúcar en Colombia, terminaron apropiándoselo pues quienes tenían más capacidad para montar lo que ya no era simplemente un trapiche, sino lo que ya era una industria mucho más avanzada, moderna, con una serie de manejos de calderas, de rodillos, de manejo de unos volúmenes caloríficos importantes, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y en esa contradicción hubo un pleito entre paneleros y azucareros.
por allá en la década del 30 y 40. ¿Cómo se resolvió ese asunto? Ese asunto se resolvió a través de un acuerdo histórico, en el que el presidente de la época, Santos, Eduardo, facilitó que hubiera un arreglo entre paneleros y azucareros. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que los azucareros eran los mayores productores. Entonces, los mayores productores a hacer azúcar y los medianos y pequeños productores a hacer panela. Y cada quien se fue especializando, ¿cierto? Y desarrollando y avanzando en sus formas, en su producción, etcétera. Obviamente los azucareros a una velocidad mayor que la que podían, ¿cierto? Tener como desarrollo por su misma condición de pequeña y mediana producción los paneleros colombianos. Ese acuerdo se llevó posteriormente a una ley que hoy es vigente, es la Ley 40 de 1990. Es una ley que señala exactamente que los que hagan panela no pueden moler más de 10 toneladas de caña hora. Ese es su máximo. Obviamente, ¿cierto? Para hacer azúcar hay que moler unas cantidades muchísimo mayores, ¿cierto? De caña a la hora. Los ingenios trabajan 24 horas, los paneleros normalmente no trabajan 24 horas seguidas, continuas, y pues, hay algunos, ¿cierto?, que alcanzan a hacer un par de turnos, pero tienen un turno de descanso. Y entre los paneleros hay muchos tipos de paneleros, porque hay paneleros que muelen cada 15 días y no son muchos los paneleros que pueden moler cañas todos los días, ¿cierto?, en sus trapiches. Muy bien, esa contradicción entonces lleva implícita una prohibición, y es que los que hagan azúcar no pueden hacer panela. Correcto. ¿Cuál es la situación del azúcar? Azúcar se siembra en Colombia en 240.000 hectáreas más o menos. Esas 220.000 hectáreas, perdón, esas 220.000 hectáreas están fundamentalmente en el valle geográfico del río Cauca, departamentos de Caldas, que tiene un pedacito pequeño, Risaralda, el valle y el norte del Cauca. Hay 12 ingenios azucareros en Colombia, 5 de ellos hacen también etanol. ¿Qué es etanol? Etanol es un derivado también de sacarle el jugo a la caña, que se vuelve alcohol, que sirve para hacer la mezcla obligada que tiene que hacerse para el uso de los motores, ¿cierto?, con combustión a gasolina, los motores de gasolina. Toda la gasolina que se vende en Colombia lleva una mezcla que incluye 5% de alcohol carburante. Lo llamamos, o se llama, ¿cierto?, también etanol. Muy bien. Ese territorio donde se siembra esa caña son más o menos unos 2.500 propietarios que son dueños, ¿cierto?, de esas hectáreas, y los ingenios que tienen también, ¿cierto?, una cantidad importante de caña. ¿Cómo es la caña? Que es la misma caña de azúcar para hacer panela. Es un negocio en el que hay 240.000 hectáreas sembradas, fundamentalmente tierras de ladera, no son tierras planas, fundamentalmente son tierras de ladera. Sus propietarios son 70.000 familias, o sea que le toca a cada familia más o menos del orden de unas 3.2, 3.3 hectáreas por familia, y esa caña se beneficia en 20.000 trapiches que hay en el territorio nacional, unos más modernos, otros menos modernos, unos con mayor capacidad de producción, otros menos, pero bueno, finalmente son 20.000 trapiches, generan el segundo mayor generador de empleo en el agro colombiano después del café, generan 1.700.000, 1.800.000 empleos año, producen más o menos 1.500.000, 1.300.000, hay líos propios de la estadística nuestra que es tan imperfecta, digamos, pero lo cierto es que producen entre 1.500.000, 1.600.000 toneladas de panela año, que
valen unos 1.000 millones de dólares, que eso puesto en pesos es más o menos 3.5, 3.6 billones de pesos. Eso es lo que le aporta el sector panelero al PIB agrícola nacional y al PIB nacional, por lo tanto. ¿Cómo es en el azúcar? En el azúcar producen 2.2 billones, está concentrado prácticamente, a excepción de un municipio donde hay caña en la altillanura metense, el Meta, están todos en esos 43 o 47 municipios del Valle Geográfico del Río Cauca. Hay allí una gran proporción de obreros, corteros de caña, es un número muy importante de trabajadores. Esos municipios prácticamente viven, o buena parte de ellos, o en una parte de ellos muy grande se vive, ¿cierto?, de la producción de la caña. Producen 2.200.000 toneladas al año, producen también etanol, pero, y aquí el pero es tan grande, ¿cierto?, como la cordillera de los Andes, resulta que esa producción azucarera está amenazada por los tratados de libre comercio. 2.2 millones de toneladas es el 1% del azúcar que se produce en el mundo. O sea que los grandes monopolios del negocio azucarero podrían barrer la producción azucarera colombiana, ¿cierto?, con una facilidad inmensa. Ya entran, se importa azúcar extranjera. El año pasado entraron 800.000 toneladas. Y los azucareros colombianos se ven obligados a vender azúcar en el exterior, ¿cierto?, para medio equilibrar la balanza. Ante esa situación, ¿qué fue lo que se inventaron entonces? El etanol. Y durante un tiempo importante se empezó, ¿cierto?, la campaña para hacer etanol, que de alguna manera, mezclado con la gasolina, genera menos gases de efecto invernadero para ayudar al control del cambio climático. Pero ojo con esto, discutiendo como puede discutirse si se gasta más gasolina para hacer ese etanol, ¿cierto?, y más combustibles sólidos para hacer ese etanol que los efectos del etanol mismo. Pero bueno, ese es otro debate, ¿cierto?, para el mundo del ambientalismo, en el que con gusto haremos algún día también, ¿cierto?, que sería muy importante. Pero lo cierto es que ese fue el resquicio, digamos, que se le dio a esos azucareros para poder ayudar a proteger de alguna manera, ¿cierto?, esa producción de azúcar y esa caña que está sembrada, que son 220.000 hectáreas. ¿Por qué llegamos a sembrar tanta caña? Esta es una explicación que es importante. Porque se acabaron todos los demás productos por efecto de las importaciones de alimentos. En el Valle Geográfico del Río Cauca se sembraba maíz, se sembraba algodón, se sembraba sorgo, se sembraba soya, se sembraba ajonjolí, pero hoy prácticamente encuentras un poquito de pronto de algodón, muy poquito, ¿cierto? No alcanza a subir a 1.500 hectáreas, y algo de maíz, ¿cierto? También unas condiciones muy difíciles, porque realmente todos esos productos sometidos a competencia extranjera, a cero aranceles en la importación, terminaron siendo arrasados por las importaciones derivadas de los tratados de libre comercio. ¿Y qué pasó? Pasó que también se autorizó por los mismos tratados la importación de etanol. Entonces hoy no solamente entra azúcar, sino que entra también etanol de los Estados Unidos, 40%, casi todo lo trae Terpel, la compañía, ¿cierto?, que vende combustibles, es la gran importadora de ese etanol, y ese etanol que se produce en las fábricas de etanol del país empezó a hacer, ¿cierto?, a generar también un lío complicadísimo de sobrante. Y eso, en el 40% ya, pues termina generando una crisis también al sector azucarero. Entonces tiene una crisis por la importación de azúcar, otra crisis por la importación de etanol, pero ojo, ese etanol y esa azúcar que se trae viene casi toda subsidiada, porque los Estados Unidos subsidia su producción agropecuaria. Ese etanol que viene de allá es hecho de maíz, y ese es uno de los grandes productos que subsidia muy duro el gobierno norteamericano, o el Estado norteamericano, para ponerlo no en términos de gobierno, sino en términos de política estatal. Y
toda la agricultura norteamericana recibe en subsidios al año 90.000 millones de dólares. O sea que los productores colombianos, cuando los ponen con aranceles cero, y es el caso, ¿cierto?, que tenemos con el etanol, que tiene unos aranceles súper reducidos y por efecto del subsidio que tiene el etanol puede entrar y ser competitivo, ¿cierto?, en el mercado colombiano. Pero además entra jarabe de maíz, también subsidiada, y entran otra serie de edulcorantes. ¿Qué sucede cuando sobra entonces, ¿cierto?, esa azúcar? Que los ingenios azucareros le pagan a quienes les arriendan las tierras o a quienes les venden caña con azúcar. Y esa azúcar hace un proceso de derretirse nuevamente, le echan miel de purga, que es otro derivado, ¿cierto?, de la misma caña, les agregan cales y terminan haciendo una panela falsa que entra en competencia a precios más baratos que la panela verdadera, que es alimento, con esta panela falsa que es derretida de azúcar y genera un choque también con los productores paneleros colombianos. Ese es el mundo en el que estamos. Entonces, Asocaña, que es la asociación de los ingenios, ha dicho que ellos no tienen interés en esa patente y que nada tienen que ver con eso, y la misma empresa de la cual hace parte en su junta directiva el señor González, es Río Paila Castillo, ha expresado a través de comunicados que ellos no tienen nada que ver con eso, que eso no es de ellos, que ellos no tienen solicitud de patente, que no tienen patentes, que no tienen interés y que no quieren romper el acuerdo histórico que hay entre azucareros y paneleros. La preocupación que a nosotros nos queda es que el laboratorio en el que se desarrollaron, ¿cierto?, las investigaciones y los experimentos es el laboratorio de Río Paila Castilla, y el señor González Ulloa alcanzó a dar declaraciones en los medios de comunicación colombianos de que se iba a hacer ya la fábrica para hacer su maravilloso producto en territorio, ¿cierto?, de Río Paila Castilla. Yo no puedo, ¿cierto?, tener una actitud distinta que decir, listo, le creo a Asocaña y le creo a los azucareros. Pero, no me deja de entrar la duda, porque es legítimo que la tengamos los paneleros ante el hecho de que sea precisamente uno de sus grandes accionistas el que, a sabiendas de que no está creando, ¿cierto?, allí nada nuevo, de que no hay allí realmente inventiva y de que tampoco hay cierta consideración para hacer un producto que es exactamente panela, así él diga que conserva los policosanales y diferencie eso como el gran descubrimiento, porque además le pega un viajado también al azúcar y dice que el azúcar no es alimento, cosa que es cierta, no es un alimento, es simplemente un endulzante. Pero lo cierto es que nosotros sabemos, él lo sabe, él tiene que saberlo, que es lo que está intentando patentar. Ese método, cierto, realmente no es una invención que permita, cierto, a crear otro producto. ¿Cuál sería el problema si le dan la patente? Y con esto vamos desarrollando, cierto, y vamos a ir terminando. El problema es este, que es bien sencillo. Si él recibe patente, ellos podrían montar fábricas para hacer polycane o polysugar o como lo quieran llamar y invadir, cierto, el mercado panelero, porque lo que van a vender es panela granulada. Y le venderían agregando, cierto, que es un producto parecido a la panela, pero que además tiene una ventaja, y es que tiene labores curativas. Y intentarían, cierto, con propaganda, con formas de financiación y probando, cierto, que lo que hacen es exactamente un jugo, un agua de panela, cierto, porque sabe exactamente igual, los policosanoles no le cambian el sabor, cierto, ni el olor, ni el color, cierto, ni en lo fundamental la composición química de la panela, y podrían, cierto, finalmente hacer gran producción con unos precios inicialmente más baratos, tomarse poco a poco el mercado de los paneleros y terminar expulsando de ese negocio a 350.000 familias que dependen de la caña de azúcar para su sustento. Entonces, fíjense, hay una discusión técnica, evidentemente, pero hay también un trasfondo. Hay una trasescena que está ligada, cierto, a condiciones de
economía, a condiciones sociales y a otra serie de condiciones que son lo último que quiero tocar, a condiciones, ¿cierto?, de los usos y las costumbres alimenticias de los colombianos. La panela ha sido un producto... Doctor, qué pena interrumpirlo, ya solamente le quedan 5 minutos para terminar su ponencia. Es suficiente, en 5 minutos creo que logro acabar. Entonces, ¿quién hace la panela desde siempre? Bueno, inicialmente se hace panela en las grandes haciendas, ¿sí? Y hacían panela, e incluso tuvo periodos en que la hicieron con esclavos, con mano de obra esclava. Y en grandes haciendas también, ¿cierto? Tanto en zonas de Santander como de Tolima, Huila, como en el mismo Valle del Cauca, se alcanzaron a hacer también panela, ¿cierto?, por parte de campesinos. Y los indígenas nuestros trabajaron también en esas labores y aprendieron, ¿cierto?, a hacer panela. Y la panela se terminó convirtiendo en un producto que en su gran mayoría lo hacen campesinos, indígenas, comunidades afros. Hay también, y son muy importantes en el sector, un empresariado panelero que ha generado desarrollos y avances, ¿cierto?, a través de la investigación, que también es una investigación que se hace tanto en Cenicaña, que es la investigadora, ¿cierto?, para el azúcar y para la panela, y también en CIMPA, que es también un centro de investigación, ¿cierto?, para la panela, y hay investigaciones en el SENA, bueno, y hay la implementación de buenas prácticas, ¿cierto?, para la elaboración de la panela, buenas prácticas de cultivo, muchísima de esa panela no tiene ningún agregado químico, casi toda, ¿cierto?, es producción orgánica, y tiene sobre todo la muy grande ventaja de que cumple la doble función de alimentar y endulzar. Por ejemplo, en la zona cafetera nuestra, yo soy de la región del Viejo Caldas, de Manizales, y de esta región nuestra, y también del suroeste de Antioquia, y de la zona, ¿cierto?, del norte del Valle, el norte del Tolima, etcétera, todo lo que hace parte de la colonización antioqueña. Todos esos colonos, ¿cierto?, sembraron caña y montaron trapiches, ¿cierto?, y hicieron la panela, ¿cierto?, y jugos, y también una cosa que se toma todavía, ¿cierto?, en muchas fiestas que se hacen alrededor de la panela, en las fiestas del Diablo en Río Sucio, y en otra serie de eventos culturales y demás, que se llama guarapo, que también es jugo de caña, que se deja fermentar, ¿cierto?, y que sirve para generar un alcohol dulce que lo emborracha a uno, ¿cierto?, el guarapo, ¿sí? Y así como eso hay un montón de colaciones, como las llamamos en esta zona, derivadas de la caña, melcochas, ¿cierto?, y otra serie de productos que están ligados a la producción campesina, sin dejar de desconocer, vuelvo y repito, ¿cierto?, la presencia de ese sector de empresarios modernos que han ayudado a todo este proceso de la producción, ¿cierto?, panelera del país. ¿En qué estamos nosotros entonces? Estamos diciendo, para que la gente nos pueda entender, que se quiere patentar la panela. Y si se patenta la panela y le dan patente y pueden montar esas fábricas por todo el país, pues se van a quedar con un negocio que hoy es de 350.000 familias, que lo van a concentrar, o podrían concentrar, 10, 15, 20 grandes compañías que tendrían en sus manos un negocio, ¿cierto?, de 3 billones, 3,5 billones, ¿cierto?, de pesos al año. Ya el azúcar está concentrada de por sí, son unos monopolios que lo manejan. Y yo no me opongo a eso, que lo manejen. Yo no estoy alegando, ¿cierto?, que tengan derecho a tener sus empresas y a ganar plata, ¿cierto? Ese no es el alegato. El alegato es si yo puedo, con una cosa que se hace en Colombia, venir a patentar, ganarme una patente y sacar del negocio a 350.000 familias. Ese sí es un debate, porque ahí tenemos un debate no solamente desde el punto de vista de la economía,
no solamente desde el punto de vista social, sino que también tenemos un debate desde el punto de vista de la ética de la sociedad. Si es posible que alguien venga y se apropie de un negocio con el cuento de que él ha creado un método, ¿cierto?, para hacer un producto que es exactamente el mismo producto que hacen miles de paneleros, con la diferencia, dice él, de que es que este conserva, ¿cierto?, los policosanones. Esa es la gran pregunta, ¿cierto?, que también nos hacemos, fuera de otra serie de preguntas. Entonces nosotros, yo soy Dignidad Agropecuaria, mi nombre es Oscar Gutiérrez, no aparezco, ¿cierto?, como opositor a quien represento legalmente, que esa Dignidad Agropecuaria, pero bueno, nosotros Dignidad Agropecuaria, que es lo que estamos planteando entonces. Estamos diciendo que vamos a hacer una gran campaña para que la gente entienda la importancia de la panela. Muchos de ustedes, no sé qué tan jóvenes sean, pero muchos seguramente los criaron con agua de panela, con tetero, que es leche más agua de panela. Y muchos, me imagino yo, suben a las tierras frías del país y se piden un agua de panela con queso y almojábana. Y muchos, cuando de pronto tienen una gripa, les dicen: no, hermano, búsquese un matrimonio, vaya, métase a la casa, hágase un agua de panela, hiérvala bien caliente, échele limón, ¿cierto?, y métase debajo de las cobijas, hermano, y eso le quita la gripa al otro día, ¿cierto?, ya la tiene diluida y no sé qué más. O sea, y también hay sitios donde se usa es como bebida fría, helada, agua de panela, ¿cierto?, con limón, para el calor. Entonces tiene una multiplicidad de usos, ¿cierto? Un alimento, vuelvo, insisto, es un alimento. Eso nosotros creemos que hay que defenderlo desde el punto de vista de que es un patrimonio inmaterial del pueblo colombiano. Es un alimento nuestro, muy nuestro, con unas particularidades muy nuestras. Hace algunos años, si no encontraba un abejorro, ¿cierto?, en la panela, era porque no era buena panela, ¿sí? Ya no. Ya ha habido, ¿cierto?, un montón de desarrollos y ya no hay abejorros, ¿cierto?, en la panela, ¿cierto?, y demás. Pero bueno, esas son todas cosas, pues, que hemos ido aprendiendo o que han ido aprendiendo a hacer los paneleros nuestros. Entonces, agradeciéndoles mucho el espacio, pues bienvenidas las preguntas, las aclaraciones. Y una última cosa, nosotros estamos haciendo una campaña a través de una plataforma que se llama change.org. Yo digo change porque así se escribe, ¿cierto? No se debe pronunciar así, pero para que me puedan entender, entonces yo digo, hermano, busque en el buscador, ¿cierto? Ponga ahí en Google o en el que quiera, ¿cierto? CHANGE, o sea, change, ¿cierto? change.org, la barrita esa que llaman slash, ¿cierto?, que es la inclinada. No patenten la panela, las primeras sílabas de las cuatro palabras de no patenten la y panela, ¿cierto?, en mayúsculas, y ahí pueden entrar y firmar una petición que está hecha así a la Superintendencia de Industria y Comercio, que nosotros sabemos no lo puede resolver así, porque el pleito legal, el señor tiene todo el derecho, ¿cierto?, a presentar su solicitud de patente, al igual que nosotros tenemos todo nuestro derecho, ¿cierto?, a rebatirle su solicitud de patente, pero finalmente esto puede convertirse en un problema que vaya más allá de lo técnico, que le metan la mano, que los intereses económicos sean tan importantes que pretendan meterle la mano, ¿cierto?, para hacerse a un negocio que sin duda es un negocio, pues, de una suma fabulosa de dinero, que puede, ¿cierto?, eventualmente concentrarse. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de las políticas neoliberales que tienen como esencia en la economía la concentración, ¿cierto?, de la riqueza, y parte de la concentración de la riqueza es la concentración monopólica de los bienes, ¿cierto?, de los productos, de la distribución de esos productos, y nosotros sentimos que ahí puede haber, ¿cierto?, en determinado momento una tacada de esas que termine, ¿cierto?, sacando a miles de productores de su actividad que han hecho además de manera milenaria, pues porque en Colombia hacemos panela hace más de 400 años. Muchísimas gracias nuevamente.
Doctor, muchas gracias a usted por esa excelente intervención y por estar abierto a compartir con nosotros en este tipo de espacios. Bueno, por último, queremos cerrar nuestro panel con la intervención del profesor asociado, el doctor Martín Uribe Arbeláez. Él es el director del grupo de investigación y en esta oportunidad nos va a hablar sobre los conocimientos ancestrales relacionados con la patente. Adelante con su ponencia, doctor, y les recordamos que dispone de 20 minutos para la realización de la misma. Flores de panela. Sí, muchas gracias y qué interesante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, agradeciendo la presencia del doctor Óscar Gutiérrez de Dignidad Cafetera y las explicaciones que nos han brindado. Había preparado una presentación, pero no la encuentro. No sé cómo la pueda. A ver si la puedo compartir, si no arranco así por lo avanzado de la hora. Además que nos acompañan ilustres colegas y profesores de otras universidades, que también me parece muy importante que puedan intervenir, que podamos hacer un foro ahorita mutuamente para poder dilucidar y debatir y aclarar conceptos y cosas. Pues no voy a poderles, no. Pues la tecnología siempre tiene su cuento. Pero bueno, no la veo. No sé. Bueno, mi intervención es en este sentido. Ya de tiempo atrás habíamos pues todas las críticas que se hicieron en su momento a los TLCs y toda la asimetría en la competitividad, pues eso ya está suficientemente claro. De pronto subrayar una cosa, que en el mismo capítulo 16 que trata de la propiedad intelectual existe y quedó abierta la posibilidad para pedir la revisión de toda esa normatividad de propiedad intelectual en función del desarrollo económico y social de cada una de las partes. Me refiero al Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Promoción Comercial, como es el nombre oficial, con Estados Unidos. Esa posibilidad está abierta, pues, por si se quisiera hacer uso de ella. Pero mi intervención y mi enfoque va hacia otro lado. De acuerdo, el caso está sub iudice, pero de acuerdo a las explicaciones, a la información de medios, de prensa, a lo que nos acaba de exponer el profesor Brian Salinas, a lo que nos acaba también de explicar el doctor Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria, pues es muy claro que si uno se circunscribe solamente al campo de la patentabilidad y a los requisitos de las patentes, pues no se cumplen, pues porque carece de novedad y de altura inventiva, es decir, es algo que ya está en el estado de la técnica. Pero yo voy hacia otro enfoque, hacia la protección de los conocimientos tradicionales. Aquí los conocimientos tradicionales no deben circunscribirse simplemente a un análisis meramente técnico-jurídico de la patentabilidad, sino merecen una protección y realmente tienen una protección en instrumentos internacionales que en nuestro medio, desafortunadamente, pues no se está velando por su aplicación cabal. Entonces, no sobra repetir los casos de biopiratería que ha habido y que han sido muy famosos, lo que pasó con la ayahuasca o el yagué, que le concedieron a patente en los Estados Unidos y le tocó a las organizaciones indígenas del Amazonas litigar años, que eso es costoso, para poder anular esa patente. Dicho sea de paso, sin ir más lejos, en Perú, una dependencia oficial del Instituto Peruano de Propiedad Intelectual está encargada, y es una dependencia oficial, de velar, de monitorear esos casos de biopiratería y de oponerse.
y de hacer las salvedades y hacer las observaciones cuando quiera que se pretenda patentar en otro país, en la Unión Europea o en Estados Unidos, algo que tenga que ver con el conocimiento tradicional del Perú o los recursos genéticos del Perú. Hay una oficina, quiero destacarlo, una dependencia oficial encargada de hacer ese monitoreo y de velar porque por ser un dique a esa biopiratería. De manera que eso es importante y que ojalá aquí se hiciera algo por el estilo, porque ya concedieron, nos estaban hablando, esa patente en los Estados Unidos, y no es fácil la anulación desde el punto de vista que se supone un costo. Los abogados especializados allá sí que son costosos, es un trámite demorado, etcétera, y no hay ningún argumento a favor de la patentabilidad del procedimiento que están solicitando acá, porque los Estados Unidos históricamente siempre han sido muy laxos en la concesión de patentes. El examen que hacen allá es más de forma, es más sumario, a diferencia de aquí, que seguimos el mismo sistema de la Unión Europea, donde el examen es más de fondo. ¿Y por qué les ha funcionado allá? Pues porque son líderes en tecnología, entonces su interés es tener muchas cosas patentadas, y si hay problemas, pues que se vayan a la corte. Y a fe que más de una ocasión ha habido problemas y bien serios, y la corte norteamericana ha tenido que anular patentes. Recuerdo mucho la de One Click Shopping, que hasta un profesor de Harvard decía, pero esto ha llegado al colmo que cualquiera pide una patente y se le ocurre la estupidez más grande y se la están dando. Bueno, eso sería otro tema, pero sí subrayar lo de la biopiratería, cómo ha habido incluso hasta el arroz basmati, como para ser bien gráfico, del famoso arroz de la India, fue en alguna ocasión patentado y tocó hacer todo un proceso pues de anulación y de impugnación de la patente para echarlo para atrás en la Unión Europea, imagínense. Y esto tiene que ver con lo que llaman los expertos cognopiratería. ¿Qué quiere decir? Es la misma biopiratería, pero ya no del recurso genético, sino del conocimiento tradicional. Es decir, al patentarse el conocimiento tradicional, las comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas deben pagar por utilizar su propio conocimiento. Eso es la cognopiratería. En el caso de este procedimiento de la panela, de prosperar, y de acuerdo a la información, insisto, está sub judice, pero de acuerdo a lo que entendemos y a lo que nos ha explicado el doctor Oscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria, pues se llegaría al absurdo de que las comunidades paneleras tendrían que pagar para poder hacer lo que han hecho tradicionalmente desde siglo en los trapiches. Y obviamente pues eso es muy difícil, y lo que termina en la práctica es que lo sacan del mercado. ¿Qué instrumentos, con las consecuencias sociales graves que tienen, qué instrumentos internacionales hay con miras a proteger de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional? Pues está el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, que fue incorporado a nuestra legislación por la Ley 165 del 94, que es reiterativo en cuanto se debe compartir equitativamente los beneficios que se deriven de la utilización de los conocimientos tradicionales. Siempre hay una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización, tanto de los conocimientos tradicionales como de los recursos genéticos. Y asimismo, que esos recursos genéticos son derechos soberanos de los estados, y que para su acceso debe haber un consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas, raizales campesinas. La norma habla de locales. Asimismo, a nivel andino tenemos una decisión que es la decisión 391 de 1996, donde se reconoce la contribución histórica de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, o sea, campesinas, a la diversidad biológica. Si bien en la decisión no se habla del término conocimiento tradicional, se habla de componente intangible, que es sinónimo del conocimiento tradicional asociado a ese recurso genético. La decisión 391 del 96 establece también una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso,
una distribución justa y equitativa, dice el artículo 35, de los beneficios provenientes de la utilización de dicho componente intangible, y establece todos los requisitos en un contrato normado, o sea, un contrato que debe tener toda una serie de requisitos para acceder legalmente a los recursos genéticos. Y también en esa decisión 391 del 96 se habla y se establece en su artículo 7º que es necesario, para poder acceder a ellos, tener el consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales. Y también que hay causal de nulidad absoluta de las patentes que se concedan en violación a todas estas disposiciones de la decisión 391 del 96. Por otro lado, una resolución, la 1352 del 2017 del Ministerio de Ambiente, establece que es obligación anexar copia del contrato de acceso a la solicitud de patente de producto o de procedimiento obtenido a partir de recursos genéticos o sus derivados. Asimismo, la decisión 391 del 96 exige prueba del consentimiento fundamentado previo y la distribución de utilidades, advirtiendo que no se reconocerá patente obtenida en violación de las disposiciones de la decisión 391 del 96 y se solicitará la nulidad en los países que la hayan concedido. Quiero hacer breve referencia a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, que es del 2018. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia tuvo una histórica abstención, y puntos suspensivos, pero se estableció y se consagraron los derechos de los campesinos, derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales, derecho a que los estados protejan en las leyes de propiedad intelectual, tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las realidades de los campesinos, a que promuevan y protejan los conocimientos tradicionales. Flores de panela. Que establece unos incentivos para la producción panelera tradicional. Los trapiches de economía campesina tendrán el mismo tratamiento y beneficios legales que los trapichos étnicos y diversos. Entonces, para mí el enfoque en este momento es desde el punto de vista del conocimiento tradicional. La solicitud de esta patente, a nuestro modo de ver, tiene que ver con un conocimiento tradicional que viene de tiempo atrás. En la célebre novela María de Jorge Isaacs, 1867, se menciona el trapiche. Pocos años antes, en Manuela, de José Eugenio Díaz Castro, 1856, también hay una descripción del trapiche y la molienda. Estamos hablando, como bien lo decía el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, de un cultivo, de una actividad agrícola productiva de esta panela, donde participan más de 350.000 familias. La caña de azúcar para la producción de panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos, de los cuales 164 cuentan con un comité municipal de Fedepanela, y esto es tomado del Ministerio de Agricultura, de diciembre de 2019. Interesa destacar Fedepanela porque tienen una autoridad, digamos, tienen quien los representa. O sea, hay a quien pedirle ese consentimiento, no es que eso esté expósito. Y voy a finalizar ya volviendo otra vez a la normatividad de propiedad intelectual con la decisión 486 del 2000, el artículo 3º, que la leo. Los países miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. Insisto, cuando está hablando de locales, está hablando de las comunidades raizales campesinas. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio,
o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Y el artículo 26I establece que un documento que debe anexarse o debe adjuntarse a la solicitud de patente, en ese caso, cuando se está tratando de un conocimiento tradicional, es, leo textualmente, copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos, de acuerdo a lo establecido en la decisión 391. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si la Superintendencia de Industria y Comercio tuviera una posición proactiva para la defensa de los conocimientos tradicionales, no estaríamos en este momento en el debate en que estamos, porque sencillamente al momento de presentarse la solicitud de patente, la inadmitiría, daría un tiempo para que se anexara el documento donde constara el consentimiento fundamentado previo de las comunidades paneleras, y si no lo allegan, pues se rechaza la solicitud. O sea, debería exigirse la acreditación de la autorización del uso del conocimiento tradicional. Y aquí, para terminar, hago caer en cuenta lo siguiente: es una crítica que le han hecho de tiempo atrás, desde la anterior superintendencia, a cómo se celebró un procedimiento acelerado de estudio de solicitudes de patente entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Oficina de Patentes y Marca de Estados Unidos, y cómo se ha sacrificado la calidad de la patente por la cantidad, por acelerar el trámite, cuando los intereses son distintos. Si ustedes miran, la mayoría de las patentes son de compañías extranjeras. Muy distinto el interés nacional al interés de los Estados Unidos. Y ya que se hace ese acuerdo o ese convenio para tramitar esas patentes en forma acelerada, uno sí salta la duda ante casos como el que nos ocupa: ¿por qué no se hizo algo para que allá también protejan la biopiratería y exijan el certificado de origen del recurso genético o la prueba del consentimiento fundamentado previo de la comunidad si se trata de un conocimiento tradicional, como es el caso? No estaríamos ante la presencia de que hay una patente ya concedida en la oficina de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no hay esa reciprocidad? Yo quiero finalizar diciendo que a este paso vamos a terminar de esto. No cabe duda de que es un conocimiento tradicional, es un saber ancestral, pero a este paso pues hay reinado de la panela en Villeta, que se celebra todos los años. Pues a este paso no faltará que alguien solicite la patente del genotipo de las reinas y la patente para el algoritmo, a ver cómo se escoge a la reina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por su intervención. Muy bien, profe, muy bien, perfecto. Flores de panela. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Sé que muchos de ustedes están interesados, entonces si desean hacer preguntas a cualquiera de nuestros panelistas, ellos están muy prestos a respondérselas. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tengo aquí en el chat. La primera pregunta es de Ana María Garzón. Ella pregunta: en términos generales y prácticos, desde el punto de vista de la ley, ¿qué le ocurriría a los campesinos productores de panela si la patente es otorgada? Bueno, si quieres arranco y complementamos, pero lo que decíamos, pues que si eso implica que en un momento dado o pagan regalías o pagan por utilizar ese procedimiento, o sencillamente se enfrentan a sanciones de tipo penal, porque hay protección penal, y sanciones de tipo civil, embargo y secuestro de bienes, cierre de los trapiches, etcétera. Es una cuestión bien delicada. Esto de las patentes tiene protección férrea,
si quiere complementar el doctor Oscar Eduardo. Sí, muchas gracias. Excelente exposición, doctor Martín. Creo que hay elementos ahí importantes para el complemento a la oposición que habremos de presentar antes del 21 de octubre a la superintendencia, gozando de estos 60 días, ¿cierto? Que se nos concede, digamos, la decisión 486, el artículo 42 o 44, ya no me acuerdo, pero el doctor Brian sí sabe bien de ese tema. El asunto es simplemente se quiebran. O sea, si le aceptan la tesis de que lo que él va a hacer es un nuevo producto que tiene el mismo color, el mismo sabor, la misma textura, ¿cierto?, etcétera, de la panela, pero que, en teoría, están conservados los policosanoles, porque los jugos no se hierven a más de 85 grados y porque el pH, ¿cierto?, es entre el 7.2 y el 7.6, pues simplemente salen a vender panela con otro nombre. Y eso llevaría, sin lugar a dudas, a que se inmiscuyera la gran industria en la producción de un producto que es, como bien lo señala el profesor Martín, de origen, ¿cierto?, y de desarrollo y de todo, de comunidades indígenas y afros y de pueblos locales, campesinos y demás. Entonces sería supremamente grave que le aceptaran la patente, porque patente es monopolio, ¿no? En el fondo, ¿cierto? Ese es un criterio que yo creo que los que estudian, ¿cierto?, saben de qué se está hablando. Patente es monopolio y él podría eventualmente tener 20 años de uso, ¿cierto?, sobre ese método, que cuando yo lo cojo y leo las 14 reivindicaciones de él, todas las 14 reivindicaciones, ¿cierto?, las 10 primeras las cumplen todos los paneleros de Colombia, todos, ¿sí? Él echa unos cuentos ahí de que es que queman la caña, que va, eso no queman caña, eso cortan caña con corteros, ¿cierto? Sí, la transportan en mulas, no de 32 llantas, sino de 4 cascos, pero en mulas, ¿cierto? Sí, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia está en las últimas 4 reivindicaciones, que él quiere decir, aquí está el invento, ¿no? Pero esperamos poder demostrar y que haya un estudio alejado de cualquier presión económica o política o lo que sea, que garantice, ¿cierto?, que efectivamente la superintendencia actúa en ¿cómo se llama en este caso? En derecho, ¿cierto? ¿Sí? En estricto derecho, ¿sí? Pero me preocupa el hecho de que él realmente lo que viene a hacer es un procedimiento que es como una especie de continuación de lo ya acordado en los Estados Unidos, de lo ya aprobado en los Estados Unidos. No sé si sea cierto o no, pero de pronto ustedes sí lo saben porque son expertos en el tema. Me dicen que hay mucha laxitud en los Estados Unidos en la aprobación de las patentes. Sí. Que eso se volvió una cosa de que en los últimos... durante 200 años aprobaron 5 millones de patentes y en los últimos 30 años entiendo que han aprobado la misma cantidad. O sea que alguien me decía que habían aprobado, ¿cierto?, una patente de cómo comerse un helado. Pues, o sea, sí, bueno, claro, es un examen muy de forma. Sí, profesor Brian, siga. Bueno, pues obviamente, pues siguiendo en la misma línea, pues obviamente eso pues traería, y respondiendo a la pregunta, traería consecuencias catastróficas, como bien lo expuso el señor Oscar, es decir, sería terrible, pero adicionalmente la decisión 486 en su artículo 55 trae una excepción frente a los terceros de buena fe, que para este caso yo creo que también operaría, digamos, siendo pesimistas, si llegaren a conceder esa patente. Con todo respeto la leo, que la estaba revisando, dice así:
sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de la presente o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención o hubiere realizado preparativos efectivos serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá derecho de iniciar o continuar la utilización de explotación de la invención, pero ese derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa que se estuviera realizando tal utilización o explotación. Entonces, pues digamos, nuestro sistema jurídico, es decir, a pesar de todo, ¿sí?, trata de conservar ese equilibrio, pero pues aquí lo importante es que no nos dejemos patentar ese procedimiento, ¿sí? Hay un término, pues está en manos de dos opositores en este momento, pues darle luces a la superintendencia para eso, porque pues también, ¿sí?, porque pues también los productores, tanto los productores de panela como los productores de miel virgen, están ahí, pues es decir, pueden estar perjudicados seriamente. Y otro aspecto que quisiera, pues con el que quisiera terminar, y es que hubo una patente del mismo inventor concedida en Estados Unidos en el año 99, entonces ya concedida. Entonces, ¿hasta qué punto, pues, que eso fue objeto de una de las oposiciones presentadas? Pero pues digamos que la invitación es a sustentarlo y a que plenamente no haya ningún equívoco para que pues para que esto se dé. Y pues afortunadamente en relación al PPH, en virtud de que hay oposiciones, la superintendencia está obligada a hacer un estudio más de fondo y no tan apresurado, ¿sí? Claro. Es que debe ser una actitud más proactiva la de la superintendencia. De todas maneras, me atrevo a decir, no pueden estar pues sentados esperando a que les lleven todas las pruebas, sobre todo por el tanto interés público que hay de por medio. Es decir, ¿cuántas familias? 350,000 familias que dependen de su sustento. ¿Qué va a hacer toda esa campesinado? Entonces van a venir a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. No sé, Andrea, si le diera la palabra al profesor Edwin Bernal, que nos acompaña y es experto en la materia. Sí, claro, profe. Damos la palabra al doctor Edwin Yesid Bernal. Él es profesor de la Universidad Militar. Bienvenido al espacio. Flores de panela. Buenas tardes a todos. El profesor Martín Uribe siempre liderando temas que nos caracterizan en el pensamiento crítico. El profesor Martín Uribe es de los que mantiene siempre una corriente contracorriente, porque la popularidad es protejamos patentes, protejamos marcas. Es un evento muy interesante, el cual hemos escuchado atenta nota la posición del profesor Martín Uribe, que es un instrumento tradicional, el profesor Brian mencionando los requisitos de las patentes, mencionando la invocación de la prioridad, el experto en temas agrarios, Oscar Eduardo, realmente muy interesante. A mí lo que me trataría también un tema de discusión es cómo en un caso hipotético que se otorgue la patente en Colombia, eso sea un impedimento, una barrera para ingresar al mercado europeo de Estados Unidos si se impone una medida fitosanitaria. Establezcan las autoridades fitosanitarias, solo esta panela que tiene la patente cumple con esas medidas. Recordemos el libro magistral del doctor Martín Uribe Arbeláez en temas de certificados de obtentor, como en virtud del TLC con los Estados Unidos
solo Colombia se comprometía a comprar semillas certificadas, y lo comenta el documental, la resolución 970, en el libro también magistralmente, es cómo eso termina afectando pues los derechos del campesinado. Lo otro también es que el profesor Martín Uribe nos comenta pues las disposiciones que trae la 486, pero también importante mencionar los objetivos de los ASPIC, el artículo 8, que nos menciona que los miembros deben promover políticas públicas, leyes que sean de sector de importancia al desarrollo socioeconómico y tecnológico. Y el numeral segundo nos menciona que el acuerdo también debe prevenir abusos de derechos de propiedad intelectual que limiten de manera injustificada el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de la tecnología. Entonces aquí vemos realmente cómo pues es una práctica de acaparamiento, y yo discutía también con el profesor Martín Uribe que en mi parecer, en mi opinión, no se cumplen los requisitos de novedad y nivel inventivo. Es algo que ya se conoce, que tiene una práctica milenaria. Entonces realmente pues traería consecuencias adversas, porque si se otorga la patente de procedimiento, cualquier campesino que utilice el mismo procedimiento tendría que pagar al titular de la patente, suscribir un contrato de licenciamiento, y si no, como le dice el doctor Martín Uribe, pues eso tiene consecuencias civiles, indemnización de daños, o penales, que eso también pues hay unas normas en el Código Penal, entonces realmente sería muy lamentable. Lo otro, imaginémonos que otorgan la patente la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí, como sociedad, debemos unirnos para solicitar esa nulidad ante el Consejo de Estado. Entonces, desde ya ir pensando, porque muchas veces, como lo decía el profesor Oscar, el invitado, en Estados Unidos otorgan la patente de invención y aquí a veces eso es fast track. Como la otorgaron en Estados Unidos, eso ya supuestamente hicieron el análisis. El problema está en los requisitos de patentabilidad y en la rigurosidad de nuestro experto medio. Entonces, ¿cómo han disminuido? El profesor Martín Uribe tuvo una alumna brillante que trabajó en la TIC, examinadora de patentes Rubiera, y ella nos podía dar cátedra de cómo se ha disminuido el estándar de una persona versada en la materia a partir de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, yo creo que la discusión está en eso. Reforcemos los estándares, los evaluadores de esas solicitudes, y miremos también a los futuros. Si se llega a otorgar la patente, pensar en una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Muchas gracias, doctor Martín Uribe, por darme este pequeño espacio. Gracias, profesor Edwin, con todo gusto. Sí, sigamos con las preguntas, a ver qué otras preguntas hay. Aprovechemos unos minuticos. Sí, profe, vamos a aprovechar este poco tiempo que nos queda. También preguntan a Brian la siguiente cuestión. Dice Carlos Faldo: profesor Cristóbal, en la patente se habla de unas temperaturas de concentración inferiores a 90 grados centígrados y una concentración de azúcares o grados Brix entre 70 y 80. Nuestra panela es concentrada a temperaturas superiores a los 100 grados y sus Brix superan los 92. Eso implicaría que son dos procesos diferentes y que esa patente no afecta a los productores colombianos. Muchas gracias por la pregunta de Carlos Palo. Primero, toca revisar los dos procedimientos, ¿sí? Y en qué esos procedimientos en qué se parecen al de la panela. Todo en lo que se parezca al de la panela puede ser susceptible de protección, pero ahí está el debate de la novedad, ¿sí? Si en efecto es una aplicación novedosa, ¿sí? Pues en principio contesto a la pregunta que sí es un proceso diferente como tal al de la panela, pero pues obviamente los productores de panela no solamente producen panela, sino miel. Yo pienso más por el lado de las mieles, porque pues tengo entendido que el proceso inicia, que no lo especifican en la patente,
hacen una selección previa de la caña que sirve para la panela y la caña que sirve para la miel, ¿sí? Y ese procesamiento, pues, es decir, puede ser por ese lado. La patente del año 99 se enfocó mucho en las temperaturas, entonces no sé si tenga algo que ver, ¿sí? Aquí en esta solicitud le disminuyeron la temperatura, incluso hablan de los 80 grados, 85, más o menos 85 centígrados, ¿sí? Eso podría decir, pues no voy más allá porque pues no soy químico ni ingeniero, pero espero haber absuelto el interrogante. La siguiente pregunta que hay la formula Juan Diego Esguerra y pregunta: ¿qué papel ha jugado el PPH y el PCT en la solicitud de patente? Y si es que lo ha jugado, de la solicitud de esta patente, si es que ha jugado alguno. Entonces, repito la pregunta: ¿qué papel ha jugado el PPH y el PCT en la solicitud de esta patente, si es que ha jugado alguno? Pues el PCT, pues creo que esa parte ya lo expliqué en mi exposición, ¿sí? Pues en virtud de un PCT es que estamos en una fase nacional, ¿sí? Y pues en varios países está esa fase que es sencillamente la concreción de un derecho de prioridad, ¿sí? El PPH trata pues de un trámite acelerado de patentes por medio del cual, si la patente no presenta oposición, ¿sí?, se puede dar un estudio más acelerado. Pero pues pienso yo, con todo respeto, pues si hay opinión en contrario, que este no es el caso. Sí, no tendría sentido de hacer un trámite acelerado. A mí me llama la atención que el profesor Brian estaba hablando ahorita de una patente, una primera patente concedida, y no sé si entonces aquí estaríamos en presencia de un segundo uso, es como una patente reciclada, no entendí bien. Pero es que el tema tiene muchas aristas, pues, porque ya va avanzando la hora, pero realmente sí, pues, ofrecerle el apoyo que podamos al doctor Oscar de Unidad Agropecuaria, también contactar organizaciones de abogados que velan pues por el interés público en Estados Unidos, que las hay, porque también ese es otro trámite que toca hacer allá, toca impugnar esa patente. O sea, aquí hay materia para varios foros, doctor Oscar, y materia para hay mucho trabajo acá. Sin duda. Déjame dar una pequeña opinión, profesor Martín. Hombre, yo creo que si bien es cierto, ellos vienen con un trámite rápido, la cantidad de documentos que presentaron a la patente obligan a que el trámite rápido de alguna manera quede suspendido, porque la superintendencia tiene que darle respuesta a todos los que se opusieron, y el único punto de trámite rápido que ellos tendrían sería que en la cola que haya, cierto, de solicitudes de patente, ellos podrían pasar, cierto, a hacer primera, pues, o sea, como de primera fila, cierto, no tendrían que hacer toda esa cola, pero eso y nada más, porque el resto lo tienen que hacer completamente igual a cualquier trámite de patente. O sea que esto podría demorarse un año y medio, cierto, dentro de la normalidad, digamos, cierto, de cualquier trámite de patente. Yo le agradezco mucho el apoyo que nos ofrecen, que nos brindan, y que obviamente lo aceptamos. Nosotros sabemos que esto va a tener un lío, porque voy a hacerle otra consideración y con esto termino. ¿Podría él eventualmente conseguir una patente en Panamá o en cualquiera de las islas de las Antillas o en el Ecuador y entrar eso vía tratados de libre comercio con aranceles cero?
Es otra posibilidad, ¿cierto? Bien complicada la cosa. Sí, ese es otro aspecto que también hemos estado pensando, bueno, y aquí cómo funciona, ¿cierto? Esto, o sea, cómo podría funcionar, y haciéndola aquí al lado en Ecuador, pues la podría meter, ¿cierto? Sin ningún problema, etcétera, hasta en camiones por tierra, bueno, o sea, aquí hay una situación que tiene demasiadas aristas, y ese tema de la propiedad intelectual es un tema que definitivamente tenemos que darle una mirada muy profunda, porque en este mundo de los negocios la propiedad intelectual se puede terminar volviendo es un camino para expropiar. Estoy diciendo una palabra durísima, ¿cierto? Pero se podría terminar convirtiendo en un camino para expropiar, ¿cierto? Para sacar de sus negocios a un montón de gente que está en sus negocios. Claro, por supuesto. Pues yo creo que no habiendo más, ¿cierto? Será invitarlos para la próxima, ¿sí? Agradeciéndole al doctor Oscar Gutiérrez, de Unidad Agropecuaria, a nuestros panelistas, al profesor Brian Salinas, a todos los presentes por la atención. Llegamos a tener 80 y pico asistentes. De manera que este tema, como lo acaban de señalar, esto tiene muchas aristas, da para largo, y pues seguramente nos volveremos a encontrar en esta problemática y seguiremos dilucidando todas las cosas que se pueden presentar. Entonces, muchas gracias a todos una vez más, y hasta la próxima. Chao, muchas gracias a todos. Recordarles que la próxima semana también tenemos un evento el día miércoles. Este va a ser sobre patentes y el COVID-19, entonces también esperamos el miércoles en ese evento. Muchas gracias y que estén muy bien.